Maestro José Genaro Montiel Rangel, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos que desee manifestar. Después de ello, si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacer una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicional a esto, le pediremos que tome una de la urna que está a su lado derecho. Son preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura de manera inmediata y que en bloque nos pueda contestar en el orden que usted desee. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, distinguidos senadores de la República. Agradezco de antemano su atención y aprovecho para reconocerles la ejecución de este proceso de selección de manera transparente. Tomando en consideración la reciente reforma al artículo 6º constitucional, la cual desde mi óptica está encaminada a continuar fortaleciendo la transparencia, el acceso al derecho a la información pública y la protección de datos personales en nuestro país, todos estos elementos esenciales de las democracias modernas y considerando que dicha reforma estableció las bases y principios para que la Federación, los estados, el Distrito Federal se armonicen, me permito destacar los siguientes puntos relevantes de la reforma. Primero, toda la información en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, deberá considerar la información que posea con el carácter de pública y solo podrá reservarla temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, debiendo documentar en todo momento su actuar conforme a las facultades y competencias y funciones con que cuente. Segundo, los sujetos obligados deberán tener sus archivos actualizados y publicados en medios electrónicos. Asimismo, publicarán la información actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y resultados. Tercero, el nuevo organismo constitucional tendrá el carácter de autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personal jurídico y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión y determinación de su organización, y su objeto es garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Cuarto, se señala que la ley establecerá la información que se considere reservada y confidencial. Quinto, finalmente la reforma estableció que el organismo coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, a fin de fortalecer la rendición de cuentas en el Estado mexicano. En este contexto es que propongo como parte del programa de trabajo 3 principales líneas de acción que considero permitirán al IFAI consolidarse como una herramienta de rendición de cuentas. Primera línea de acción: transformar y actualizar los portales de obligaciones de transparencia de los diferentes sujetos obligados para que ofrezcan información socialmente útil, sencilla y clara, partiendo de la información con la que hoy cuentan, pero realizando un análisis de la misma. Es decir, que cualquier ciudadano al ingresar a los portales de obligaciones de transparencia encuentre información que le permita conocer de una manera sencilla y clara e incluso gráfica el destino de cada uno de los recursos financieros, materiales y del capital humano que son ejercidos por los sujetos obligados, incluyendo memoria fotográfica, beneficiarios, empresas contratadas, etc. Segunda línea de acción: pugnar y velar porque el principio de transparencia y publicidad de la información sea una realidad para los ciudadanos, acotando los supuestos de clasificación y o reserva de información que hoy en día contempla la ley, mediante la definición precisa y sin lugar a discrecionalidades en los supuestos que se señalen en la nueva ley general que se expida por parte del Congreso de la Unión. Tercera línea de acción: cristalizar que la autonomía otorgada por el IFAI le permita transformarse en una verdadera herramienta de rendición de cuentas de nuestro país. Es decir, todos los sujetos obligados deberán tener disponible aquella información que en principio es del interés de la ciudadanía y que esté visible sin mediar solicitado alguna, siendo lo suficientemente sencilla y clara,
por lo que las solicitudes de acceso a la información que se generen serían las menos y sobre casos muy específicos. Por lo tanto, se estaría transparentando el quehacer público de los sujetos obligados, incluyendo a los partidos políticos y sindicatos. Por su parte, el artículo 116 constitucional mandata que las constituciones de los estados establezcan organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos en el propio artículo 6 constitucional. Asimismo, la Ley General que en su caso emite el Congreso de la Unión, para establecer los principios, bases y procedimientos de ejercicios de este derecho, permitirán al IFAI jugar un papel de actor protagónico en el ámbito político a fin de coordinar con todas las entidades federativas y el Distrito Federal la implementación de estos principios básicos. De igual forma, el desarrollo de la democracia en nuestro país y la evaluación del pensamiento crítico de la sociedad actual ha llegado al punto de exigir la reglamentación y transparencia de los recursos públicos destinados a los partidos políticos y sindicatos. Dicho ejercicio de recursos no solo se exige que sea transparente, sino que su aplicación atienda a los principios de responsabilidad, eficiencia e imparcialidad. De ahí la necesidad de difundir sus ingresos, egresos, bienes y deudas, lo que permitirá a la ciudadanía reflexionar con mayores elementos objetivos su voto en la elección de representantes y gobernadores. Senadoras y senadores, nuestro país ha tenido un gran progreso para institucionalizar el derecho de acceso a la información de la gestión pública. Hoy en día el reconocimiento que tiene el IFAI a nivel internacional es muy amplio. El reto que tenemos enfrente como país no es menor. Si bien la etapa de creación fue fruto de grandes discusiones nacionales, su desarrollo, consolidación y expansión a toda la esfera pública, sin distingos de poderes o niveles de gobierno, exige compromiso, dedicación y enfoque. Sin duda, de contar con su apoyo, representará el más alto honor que como ciudadano y funcionario me permitirá poner al servicio de la institución mis conocimientos y esfuerzo diario. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro. Estamos registrados su servidor, la senadora Laura Rojas, y si nos hace el senador Isidro Pedraza, y si nos hace el favor de tomar una de las preguntas de la urna y dar lectura. Leo la pregunta. ¿Qué relación encuentra usted entre el derecho a acceso a la información y el de libertad de expresión? Gracias, maestro. Maestro, yo le preguntaré lo mismo que a otro de nuestros invitados comparecientes. En el 2009 nos despertamos con la noticia de que el CISEN había dado a conocer la dirección de sus 124, 125 oficinas y además también que había dado a conocer el número de vehículos que tenía e inclusive sus placas. ¿Qué opinión le merece? Por su respuesta, muchas gracias. Senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Maestro, muy bienvenido. Sobre su propuesta de transformar y actualizar los portales de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, quisiera preguntarle qué elementos básicos deben contener todos los portales y si nos puede dar ejemplos concretos, o sea, de elementos específicos sobre algunos sujetos obligados en lo particular. Muchas gracias. Gracias, senadora Rojas. Senador Isidro. Gracias, presidente. Nada más que me enumere algunas acciones de experiencia que tenga usted en materia de transparencia y también, desde su punto de vista, cuáles serían los elementos que deberían de considerarse para la imparcialidad e independencia de un comisionado del IFAI. ¿Qué elementos debe tener el comisionado como para que garantice independencia? ¿No? Gracias, senador Isidro. Maestro, ahora sí es tan amable. Muchas gracias. En atención a la pregunta del senador Escobar, respecto... ¿Perdón? Escudero. Perdóneme, Escudero. No se preocupe, siempre nos confunden. Montero. Perdón. Respecto a la información que otorgó el CISEN de sus domicilios en oficinas, vehículos sin placas, pues me parece correcto en el sentido de que si no se vulneraba por ningún sentido la seguridad nacional,
pues no habría razón para dar estos datos. Es decir, si no son identificables, por un lado, los datos de los vehículos, quizá con las placas, y no conocemos cuáles son los usuarios, pues digamos, el conocer esto por parte, digamos, en un peor escenario de la delincuencia organizada, pues no lo pondría en vulnerabilidad. Entonces, considero que es correcto otorgar este tipo de información. Gracias, maestro. Respecto a la pregunta de la senadora Rojas, transformar la información que hoy en día establece el POT, pues evidentemente los sujetos obligados hoy en día están dando cumplimiento a las obligaciones que derivan del artículo 7 de la ley. ¿Cuál es la idea? En este ejercicio de transparencia focalizada que hoy en día muchas, incluso empresas, ya están trabajando en ello, sería transformar esa información, porque hoy en día como ciudadanos no encontramos la información de manera sencilla y clara que permita desahogar muchas veces las inquietudes de la ciudadanía. Es decir, la información está desagregada, está desarticulada. Por un lado podremos encontrar quizá el ejercicio presupuestario, cuál es el presupuesto original, modificado, etcétera, de cada una de las dependencias, pero no sabemos en qué se transformó porque no hay una liga con los procesos de compra o los subsidios donde fueron a parar. Si nosotros le ofrecemos a los ciudadanos un portal donde con un clic pueda conocer qué destino tuvo la autorización que, por ejemplo, hubiera dado el Congreso para un monto específico en algún estado, y logramos ver en este portal cómo se transformó en X estado con la construcción de una escuela, un hospital, una carretera, pues creo que eso será el gran paso que tenemos como IFAI, o que tendría el IFAI en su momento, para que realmente estemos atendiendo la inquietud de la ciudadanía. Respecto a transformar el POD y elementos básicos, bueno, creo que con la explicación di atención a las dos inquietudes, senador. Respecto a las preguntas del senador Pedraza, experiencia en la transparencia, pues tengo ya algunos años en el servicio público, he tenido oportunidad de trabajar, entre otros, en la Coordinación General del Programa Paisano, donde tuvimos incluso oportunidad de implementar un programa de observadores, estoy hablando de alrededor del año 2000, donde nos fuimos a parar enfrente de los puntos de internación del país, incluso de los PRECOS, de los puntos de revisión carreteros, con el ánimo de inhibir prácticas indebidas y en contra de la corrupción, en contra de nuestros connacionales. Fue un operativo donde participamos con todas las organizaciones no gubernamentales y que a final del día se hizo una costumbre por parte de los ciudadanos, incluso la Cámara de Diputados tiene su propio programa de bienvenido paisano. Y pues bueno, creo que es una de las experiencias muy gratas. Bueno, sí es muy sacrificante estar ahí en los puntos de internación en temporadas donde vienen, que generalmente son las navideñas, Semana Santa y verano, y pues bueno, esa es una grata experiencia el poder tener la satisfacción de hacer algo por nuestros connacionales. Y ¿qué elementos debe tener el comisionado? Escuchaba hace unos minutos que pudiéramos tener muy buenas leyes y malas personas. Pues creo que ahí está el gran reto de todas nuestras instituciones. Hoy en día nuestro país se ha venido fortaleciendo. Desde mi punto de vista contamos con instituciones bien consolidadas, bien conformadas, y en muchas ocasiones se malvea las instituciones por culpa de a veces de algunos malos servidores públicos o funcionarios. Creo que el ingrediente fundamental que debe de tener los comisionados es ser congruentes y coherentes con su quehacer respecto a su persona, ¿no? Es decir, predicar con el ejemplo. ¿Y qué relación encuentra usted con el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión? Bueno, la libertad de expresión es una garantía constitucional, es un derecho humano, mismo que está reglamentado a través de la Ley de Acceso a la Información, de la Ley Federal de Acceso a la Información, y es un derecho que está garantizado a través de esto, ¿no? Y la reforma al artículo 6º constitucional pretende cristalizar y fortalecer este derecho a toda la ciudadanía. Maestro, Gracias. Muchas gracias. El Senado de la República le agradece haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y le agradece el haber estado esta tarde con nosotros también. Le pedimos a la Secretaría Técnica que lo acompañe. Si desea quedarse, es usted bienvenido.